Saludos, en esta ocasión estaremos hablando sobre red de computadoras, las clasificaciones de estas y ciertos términos que tienen que ver precisamente con las redes de computadoras. Primero definiremos qué es una red de computadoras. Primero diremos que podemos decir que también, o debemos mencionar, que también se le conoce como red de ordenadores, de comunicaciones, de datos, informática, etc. Y es un conjunto de equipos informáticos y también de software conectados entre sí con la finalidad de transmitir datos entre distintos sistemas informáticos, llámese computadora, tablet, teléfonos celulares, etc. Los componentes básicos son el hardware, el software y los protocolos. Los elementos físicos, o sea los hardware, se dividen en dos básicos: los dispositivos de usuario final, que son conocidos como HOTS, y los dispositivos de red, que son los modems, enrutadores, etc. Pero, a pesar de esto, el hardware principal, del elemento básico principal para una red de computadoras, es la tarjeta de red, ya que sin esta no se puede hacer no se puede hacer la conexión, sin importar la tecnología que sea, llámese Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc. De los software hay dos tipos: el sistema operativo de red, que es el que permite la interconexión entre los ordenadores para así poder compartir y acceder a los distintos servicios y recursos entre los distintos equipos. Así que, al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. O sea, así como una computadora necesita un sistema operativo como Windows, una red de computadoras necesita un sistema operativo de red. Y están también los softwares de aplicación, que son los de última instancia y son los que les permiten al usuario de cada estación, llámese de cada computadora, cada teléfono, etc., los que lo permiten utilizar los programas, archivos específicos, realizar ciertas tareas específicas, como por ejemplo abrir archivos de Word, realizar alguna tarea de contabilidad, etc. Hay muchos tipos de estos. Los de hardware son la parte netamente física, o sea, las computadoras físicamente en sí, los teléfonos, los cables, la forma en que están conectadas, las tarjetas de red, entre todo. Todas esas cosas son el componente, lo que se conoce como el hardware básico o el hardware de una red de computadoras. Es importante destacar la dirección MAC, que es un identificador único que se le da a cada dispositivo o a cada sistema informático, porque se lo da el fabricante, que eso es lo que permite direccionar correctamente el tráfico de datos entre la red. Es importante tener en cuenta eso. Y por último, entre los componentes básicos están por los protocolos de comunicaciones. Un protocolo es un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades, ya sean 1000, 200, 500, de un sistema de comunicación o de una red de computadoras, se comuniquen entre sí para transmitir información. O sea, es un conjunto de reglas e instrucciones que permiten la comunicación. Definen la sintaxis, semántica, sincronización y comunicación, así como los posibles métodos de recuperación de errores. Hay una increíble cantidad de protocolos de comunicaciones, pero los más utilizados actualmente son el TCP/IP. O sea, es uno, pero que es combinación de dos. Los dispositivos de usuario final, que son partes del hardware, entre ellos están incluidas las computadoras personales, los terminales, la electrónica del hogar y las impresoras. Las computadoras personales puede ser una laptop, puede ir desde una laptop o una estación de trabajo, podríamos decir que son realmente potentes, hasta equipos tan ligeros y portátiles como una netbook, cuya principal función es simplemente la de navegar por internet. Los terminales son son equipos que simplemente muestran datos, o sea, solamente muestran o introducen datos. La electrónica del hogar están los proyectores, videoconsolas, teléfonos celulares, libros electrónicos,
aparatos electrodomésticos que también tienen pueden tener una conexión a una red, etcétera. Y las impresoras que se pueden conectar a una red, ya sea vía internet, wifi, infrarrojo, incluso Bluetooth. Los dispositivos de red son los equipos informáticos ya bajo una determinada tecnología que hacen que la red en cuestión pueda funcionar. Los más utilizados son los computadores, también conocidos como switch, los enrutadores o router, los puentes de red o bridge, los puentes de red y enrutador que combinan el enrutador y el puente de red en uno, conocido como router, y el punto de acceso inalámbrico o WAP o Wireless Access Point. Aquí también se me olvidó incluir el modem o los modems, que también son muy utilizados, así que esos son los principales. Los servidores son, podríamos decir, la parte de la red que es como el cerebro, es como la parte central de la red. Hay distintos tipos de servidores y proveen distintas clases de servicios a los clientes de los servidores o a los usuarios finales. Sean los servidores archivos, que sirven solamente para almacenar archivos, almacenar y distribuir archivos. Los de impresión, que se encargan de simplemente administrar las impresoras, la impresión de qué cliente va primero, etcétera. Los de correo, que se encargan de almacenar, enviar, recibir, enrutar, realizar cualquier otra operación realizada con algún correo o email. Por ejemplo, los servidores de Gmail, los mail, etcétera. Los de fax, lo mismo que las impresoras, pero en cuanto a fax. Las de telefonía, que se encargan de gestionar y almacenar todo lo que tiene que ver con los teléfonos. Los servidores proxy, que realizan cierto tipo de funciones en nombre de los clientes para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones. Incluyen también una función de seguridad debido a que tienen un firewall o cortafuegos que permite administrar el acceso a internet, así restringiendo sitios que pueden tener virus, etc. Y los servidores de acceso remoto, que controlan las líneas de los modems, de los routers, y introducen lo que son las redes virtuales privadas. Están los servidores de web, que almacenan los documentos en HTML y todo lo que tiene que ver con internet. Los streaming, para enviar multimedia inmediatamente sin necesidad de esperar la descarga completa. Los servidores de reserva, que se podrían decir que son, por ejemplo, los backup o que se utilizan para copias de seguridad. Los servidores de autenticación, que permiten la autentificación de cualquier punto de acceso. Los de red, base de datos, aplicaciones, monitorización y gestión, entre muchos otros que no logré mencionar. El almacenamiento en red, las redes medianas y grandes, no se produce en los servidores, sino que se utilizan otros dispositivos externos conocidos como disk arrays o matrices de discos que están interconectados. Son normalmente del tipo SAN o Network Attached Storage, o sea, estoraje de red enlazado o algo así, no recuerdo bien la traducción. Esos medios permiten centralizar la información, una mejor noción del espacio, sin sistemas redundantes y de alta disponibilidad, proveen copias de seguridad, etc. El modelo OSI es un modelo de estructura de red que es el estándar a nivel mundial. Fue creado por la ISO, o sea, la Organización Internacional de Normalización o Estandarización, en el año 1980, y es por el cual normalmente se guían todos a la hora de crear o estructurar una red. No es una red en sí, sino más bien un modelo que define cuáles son las distintas capas de una red y la función de cada una, como pueden ver ahí en la imagen. El modelo TCP/IP, que es el más utilizado y el que se utiliza en internet, difiere un poco, ya que combina algunas de estas capas y acaba por reducirlas tan solo a 4 capas.
La primera capa es el nivel físico, que es en el que se hace la topología, o sea, la forma en que está conectada la red. Más adelante detallaré un poco sobre esto. Los cables, el tipo de transmisión que se utilice, etc. Luego sigue el nivel de enlace de datos, que es donde se provee un enlace para la transmisión de datos entre los distintos componentes o distintos hosts de la red. El nivel de red es el que se encarga de que los datos, una vez están enlazados, de que los datos lleguen correctamente, o sea, lleguen a donde deben ir, no se pierdan, y etcétera. El nivel de transporte es el que establece el medio para esto. El nivel de sesión es el que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo de datos de cualquier índole. Es decir, es que el nivel que se encarga de mantener la conexión, o sea, de que la conexión no se pierda. El nivel de presentación es la manera en la que se representa la información, o sea, ya una vez llegada al host objetivo, cómo se presenta. Y nivel de aplicación es ya cuando el usuario final puede entonces darle uso a la información o a las aplicaciones que se hayan estado transmitiendo o el software, etc. La clasificación de las redes. Clasificadas por alcance está primero la red de área personal, normalmente utilizadas, son poco utilizadas realmente, pero, o mejor dicho, no son muy conocidas, pero sí muy utilizadas, porque es cuando, por ejemplo, tú tienes varias computadoras en tu casa, las conectas entre sí, eso vendría siendo una red de área personal o PAM, una red inalámbrica de área personal o WAPAN, WPAN o Wireless Personal Area Network. Es lo mismo que una PAN, pero inalámbricamente, ya sea normalmente por Bluetooth, aunque también se puede hacer por Wi-Fi o cualquier otro medio. La red de área local, que es la más conocida, que se limita a un área especial relativamente pequeña, por ejemplo un cuarto, edificio, una nave, un avión, etcétera, pero por cables. Y la red de área local inalámbrica, que es lo mismo pero sin cables. La CAN o la red de área de campus, que es por ejemplo la que vemos en sitios como el ITLA, las universidades, etcétera, que normalmente es inalámbrica también. La de área metropolitana, que es una red de alta velocidad o lo que se conoce como banda ancha, que ha convertido en un área geográfica aún más extensa que un campus, pero de todas maneras limitada. La red de área amplia o WAN son redes informáticas que extienden sobre una gran área geográfica, incluso utilizando satélites, cables interoceánicos. El mejor ejemplo de eso es el Internet. Una red de área de almacenamiento que es solamente concebida para conectar servidores, mantenerse de discos y todo tipo de dispositivo que sea utilizado para almacenar información. Y la red de área local virtual, Virtual LAN, es un grupo de computadoras que pueden compartir recursos, no necesariamente limitados a una área específica, a un área geográfica limitada, pueden ser incluso alrededor del mundo, pero utilizan el Internet para separarse de la red. Mediante la clasificación de redes según los medios guiados, o sea, según el medio que utilicen de transmisión. Los medios guiados son los que son por cables. Está el cable de parte lanzado, que es el más utilizado hoy en día, que es el cable de red que hoy en día se utiliza, mejor dicho. El cable coaxial, que es el que se utilizaba antes, que es el que vemos normalmente para el cable de la televisión, etcétera. Y la fibra óptica, que es uno que se está empezando a utilizar actualmente. Los medios no guiados o inalámbricos. Está la red por radio, o sea, de radiofrecuencia, utilizando las mismas ondas de radio. La por infrarrojo, que es poco utilizada debido a que cada dispositivo depende del otro para poder realizar la transmisión y deben estar cerca. La red por microondas, que es la red Wi-Fi,
por la relación funcional, o sea, cómo funciona, hay dos tipos, el cliente-servidor y el peer-to-peer o red entre iguales. El cliente-servidor, el cliente realiza peticiones al servidor. En el peer-to-peer se realizan peticiones unos a otros con igualdad de condiciones. Depende de la tecnología, está la red punto a punto, que es en la que existe una multitud, o por no decir muchísimas, conexiones entre pares individuales de máquinas, lo cual permite una mayor velocidad a la hora de transmitir datos. Y se requiere un conmutador o un switch para estas. La red de difusión se caracteriza por una transmisión de datos unidireccional. O sea, por ejemplo, el servidor envía los datos a los hosts, pero ellos no pueden enviar para atrás. Y la red multipunto, que es cuando tiene un medio de comunicación compartido por todas las terminales de la red. Según la topología física, como mencioné antes que lo mencionaría, está la red en bus o red lineal, que tiene un único canal de comunicaciones. O sea, todas las redes están conectadas a ese único canal y mediante ese único canal se transmite esa información entre todas ellas. Red de anillo o circular, cada estación está conectada a la siguiente y la última a la primera, formando así un ciclo. La red estrella tiene un punto central y todas las demás están conectadas a ese punto central y no van a funcionar correctamente si no están conectadas a este. La red de malla es cuando todos los nodos están conectados a todos los demás. De árbol o jerárquica es parecida como a varias redes de estrella conectadas entre sí, salvo que no tienen un nodo central. Una red híbrida o mixta es una combinación de todas las anteriores, o de dos de las anteriores, o tres, que sea, es combinar varias anteriores. Por la direccional de los datos, la simplex o unidireccional, donde un solo equipo es quien transmite, la half duplex o semiduplex o semidireccional, es el método en el que es bidireccional pero solamente uno a la vez. O sea, solamente uno puede transmitir al mismo tiempo. Y la full duplex o duplex es cuando todos los equipos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. Hasta aquí mi explicación de las redes. Espero que hayan podido entender y que les haya dado tiempo a leer. Sé que hablo un poco rápido, pero espero que les haya servido. Hasta la próxima.